los pasos a seguir para realizarlos, que tenemos que tener en cuenta y sobre todo el análisis que se realiza para poder resolver un problema de cinemática. Eso es todo, entonces empezamos. Inicialmente veremos los siguientes problemas. El primer problema dice, un pez que nada en un plano horizontal tiene una velocidad de 4i más 1j metros sobre segundo, en un punto del océano donde la posición relativa de cierta roca es 10i menos 4j metros. Después de que el pez nada con aceleración constante durante 20 segundos, su velocidad es de 20i menos 5j metros sobre segundo. A. ¿Cuáles son las componentes de la aceleración? B. ¿Cuál es la dirección de la aceleración respecto al vector unitario i? Si el pez mantiene una aceleración constante, ¿dónde está en t 25 segundos y en qué dirección se mueve? Entonces, lo primero que debemos realizar es separar los datos. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la posición inicial, un tiempo y la velocidad final. Tenemos que tener en cuenta que estos datos, la mayoría de ellos está dado en componentes. Entonces, con base a esto ya podemos empezar. El siguiente paso sería analizar qué nos preguntan. En este caso, el primer literal dice cuáles son las componentes de la aceleración. Con base a las ecuaciones que ya tenemos, que en este caso son las que se muestran, tenemos que verificar cuál de ellas se ajusta a los datos que tenemos y cuál de ellas podemos utilizar. Entonces, sabemos que, digamos, en la tercera y en la segunda nos piden una aceleración que tendríamos que despejar. Pero aparte tendríamos que utilizar una posición final. A razón de esto, al no tener la posición final, es más sencillo utilizar la primera debido a que ya tenemos todos los componentes para realizarlo. Utilizando la ecuación que ya señalamos, reemplazaremos directamente. Tenemos que tener en cuenta de que, como son componentes, reemplazamos directamente las componentes, por lo que nos piden una aceleración en componentes. Al final, el resultado será 0,8 en i y menos 0,3 en j. Es importante tener en cuenta que en el caso de la división se aplica para ambos componentes se dividen. Del 16 se divide en 20 y el 6 se divide en 20. El segundo literal habla de cuál es la dirección de la aceleración respecto al vector unitario i. Tenemos que tener en cuenta que como hablan de una dirección, están hablando de un ángulo. Sabemos que el ángulo lo podemos despejar teniendo las componentes. Como ya tenemos las componentes, sabemos que tangente a la menos 1 de la componente en y, o sea, de la componente en j, sobre la componente en x, que sería la componente en y, nos daría el ángulo, o sea, la dirección en la que va la aceleración. El último literal dice, si el pez tiene una aceleración constante, ¿dónde está en t 25 segundos? ¿Y en qué dirección se mueve? De igual manera, tenemos que evaluar cuál de las siguientes ecuaciones nos sirve. Por lo que nos piden en dónde se ubica, quiere decir que vamos a hallar una posición, por lo cual estaríamos hallando nuestra posición final. Entonces, ya como tenemos que descubrir nuestra posición final, utilizaríamos la ecuación número 2, debido a que ya tenemos la aceleración, la velocidad inicial y la posición inicial, en un tiempo determinado que sería 25. Después de ello, solamente tendríamos que reemplazar. Hay que tener en cuenta que, al igual que en el literal anterior, reemplazamos como tal las componentes directamente y nos daría la componente de la posición final. Ya en la segunda parte del literal es aplicar lo que habíamos hecho anteriormente, que era encontrar la dirección que vendría a ser el ángulo. Y ya teniendo las componentes de nuestra posición final, solamente sería reemplazar, dando como resultado 78,57 grados. El problema número 2 dice, el vector de la posición de una partícula varía en el tiempo de acuerdo a la expresión. R es igual a 3i menos 6 por el tiempo al cuadrado j metros. A. Encuentre la expresión para velocidad y aceleración de la partícula como funciones de tiempo. Y B. Determine la posición y velocidad de la partícula en t igual a 1 segundo. Aplicando los mismos pasos para el problema anterior, tenemos que primero separar los datos. En este caso, el problema solo nos proporciona un dato, que sería la ecuación que rige la posición de nuestra partícula con respecto al tiempo. El segundo paso sería mirar qué nos preguntan. Encuentre expresiones para la velocidad y aceleración de la partícula en función del tiempo, sería nuestro primer literal. En este caso, a diferencia de los anteriores, no podemos utilizar una ecuación específica debido a que la posición ya tiene una ecuación con respecto al tiempo y lo que nos piden hallar es
otra ecuación, pero que nos modele la velocidad y la aceleración. Para este caso es importante tener en cuenta que cuando uno deriva la posición, encontrará la velocidad, y si derivamos la velocidad, encontraremos la aceleración. En el caso podemos devolvernos, tenemos que tener en cuenta que se integraría, pero no encontraríamos directamente velocidad, sino variación de velocidad. Igualmente con la posición no se encontraría, integrando la velocidad no se encuentra directamente la posición, sino la variación de la posición. Pero bueno, entonces en este caso tendríamos que derivar la ecuación que nos dieron. Entonces, aplicando la regla de derivación que dice que x a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1, nos daría que la derivada de nuestra posición, que vendría a ser nuestra velocidad, sería igual a 0, porque la derivada de una constante es igual a 0, menos 2 por 6j por t a la 1. Y tendríamos que la derivada de la velocidad, que vendría a ser nuestra aceleración, sería una constante, que sería menos 12, porque t a la 0 es igual a 1. Ya resolviendo nos daría los siguientes resultados. La velocidad inicial vendría a ser menos 12 por el tiempo a la 1 metros sobre segundos, y la aceleración sería menos 12 metros sobre segundos al cuadrado, que sería una constante. El segundo literal de nuestro problema dice: la posición y la velocidad de una partícula en el tiempo t igual a 1 segundo. Ya teniendo las ecuaciones como tal de la posición y de la velocidad, es muy sencillo realizar esta parte del literal, porque solamente sería reemplazar este tiempo en las ecuaciones. Entonces, reemplazando en la ecuación de posición, nos daría que las componentes de nuestra posición sería 3 en i y menos 6 en j metros. Y en la velocidad sería menos 12, debido a que el 1 segundo no altera como tal la ecuación. Bueno, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Bye.